En 1966, uno de los casos más extraños de la historia brasileña dejó a las autoridades y curiosos perplejos. Dos hombres fueron encontrados muertos en circunstancias tan extrañas que hasta hoy nadie ha podido desentrañar completamente lo que ocurrió. El lugar del crimen era un área remota en Sao Paulo, donde los cuerpos estaban posicionados de manera inusual, usando máscaras hechas de plomo. Esas máscaras, pesadas e incómodas, hicieron que el caso fuera aún más intrigante. Para empeorar las cosas, los bolsillos de las víctimas contenían mensajes cifrados. Parecía algo sacado de una película de espías o de un libro de misterio. Pero no era ficción, era realidad. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué llevaban máscaras de plomo? ¿Y qué significaban esos mensajes enigmáticos? Estas preguntas permanecen sin respuesta clara hasta hoy. El caso ganó destaque en los medios de comunicación de la época, pero a pesar de las investigaciones iniciales, poco progreso se logró. La falta de tecnología moderna dificultó el análisis de las pistas, y con el tiempo muchos detalles importantes quedaron cubiertos por el olvido. Las máscaras de plomo, en particular, llamaron mucho la atención. Parecían ser hechas a mano, como si hubieran sido creadas específicamente para ese momento. ¿Tendrían algún propósito ritualístico? ¿O simplemente formaban parte de un plan mayor? Además, los mensajes cifrados en los bolsillos de las víctimas parecían escritos en algún tipo de código. Hasta hoy, los expertos intentan descifrarlos, pero sin éxito total. Algunas partes tienen sentido, mientras que otras siguen siendo un verdadero rompecabezas. Este misterio fascinante atrajo no solo a detectives y autoridades, sino también a curiosos y entusiastas de teorías conspirativas. Muchos comenzaron a especular sobre posibles conexiones con organizaciones secretas o experimentos científicos clandestinos. Otra pregunta que intriga es el motivo por el cual los cuerpos estaban posicionados de manera tan peculiar. Algunos creen que había una intención simbólica detrás de eso, como si fuera un mensaje para quienes los encontraran. El caso de las máscaras de plomo rápidamente se convirtió en un símbolo de misterio inexplicable. Se transformó en un hito en la cultura popular brasileña, inspirando documentales, libros e incluso películas. A pesar del gran interés inicial, con el tiempo el caso comenzó a perder protagonismo. Hoy, es recordado principalmente por entusiastas de fenómenos misteriosos y crímenes sin solución. Sin embargo, el avance de la tecnología puede ofrecer nuevas esperanzas. Técnicas modernas de análisis forense podrían revelar detalles antes ignorados o imperceptibles. También existen registros de testimonios de personas cercanas a las víctimas, pero muchos de estos relatos son contradictorios, aumentando aún más el nivel de confusión en torno al caso. El lugar donde los cuerpos fueron encontrados era una zona remota, rodeada de vegetación densa. Esto dificultó el acceso tanto para los investigadores como para quienes podrían haber sido testigos de algo. La escena del crimen parecía salida de una película de terror. Los cuerpos estaban posicionados lado a lado, como si hubieran sido dejados allí deliberadamente. ¿Pero por qué? ¿Y quién haría algo así? Las máscaras de plomo, pesadas e incómodas, eran un detalle perturbador. Cubrían completamente los rostros de las víctimas, haciendo imposible identificarlas visualmente en el momento del descubrimiento. Además, había algo peculiar sobre el material elegido, el plomo. Este metal es conocido por su resistencia y capacidad para bloquear radiaciones. ¿Tendría esto algún significado especial? ¿O fue simplemente una coincidencia macabra? Las autoridades pronto se dieron cuenta de que este no era un caso común. La combinación de elementos bizarros, máscaras de plomo, mensajes cifrados y un lugar aislado sugería que algo mucho mayor estaba en juego. Una de las primeras teorías planteadas fue la posibilidad de involucramiento de alguna organización secreta o ritualística religiosa. Después de todo, el uso de máscaras y códigos es común en ciertas prácticas esotéricas. Sin embargo, otras hipótesis comenzaron a surgir. Algunas personas sugirieron que las víctimas podrían estar involucradas en experimentos científicos clandestinos. Tal vez estaban tratando de proteger sus rostros de algo peligroso, como radiación o sustancias químicas. Otra línea de investigación consideraba la posibilidad de un asesinato ritualístico. En este escenario, las máscaras serían parte de un simbolismo sombrío, destinado a transmitir un mensaje específico para quien encontrara los cuerpos. A pesar de estas especulaciones, las autoridades enfrentaron dificultades desde el principio. La falta de tecnología avanzada en la época limitó el análisis de las pistas, y muchos detalles cruciales terminaron siendo perdidos o mal documentados. Algunas evidencias fueron recolectadas. Fragmentos de tela,
marcas en el suelo e incluso residuos en las máscaras fueron enviados para análisis. Desafortunadamente, los resultados no trajeron muchas respuestas concretas. Uno de los aspectos más intrigantes del caso fue la ausencia de señales claras de violencia en los cuerpos. No había heridas visibles, lo que llevó a muchos a cuestionar si las muertes fueron causadas por envenenamiento o algo aún más inusual. Además, las pertenencias personales de las víctimas eran escasas. Aparte de los mensajes cifrados, no había documentos de identificación, dinero u otros objetos que pudieran ayudar a desentrañar sus identidades. Las autoridades también intentaron rastrear testigos, pero pocas personas tenían información útil. Algunos residentes locales reportaron haber visto movimientos extraños en el área días antes del descubrimiento de los cuerpos, pero nada concluyente. Con el tiempo, el caso comenzó a perder espacio en los titulares. Sin nuevas pistas o avances significativos, fue archivado como un misterio insoluble. Sin embargo, esto no impidió que los curiosos continuaran investigando por su cuenta. Entre los pocos pertenencias encontrados con las víctimas, había algo que llamó mucha atención: mensajes cifrados cuidadosamente doblados y guardados en los bolsillos de sus ropas. Estos mensajes estaban compuestos por símbolos, números y letras dispuestos aparentemente al azar. A primera vista, parecía imposible descifrarlos. ¿Pero realmente contenían información importante? Expertos en criptografía fueron llamados para analizar los códigos. A pesar de sus esfuerzos, gran parte de los mensajes permanecieron indescifrables. Algunas partes parecían tener sentido, pero otras continuaban siendo un verdadero enigma. Una de las teorías sugeridas es que los mensajes podrían ser una especie de diario enigmático, escrito por las propias víctimas. Tal vez estaban tratando de registrar algo importante, pero de forma codificada para evitar que fuera descubierto. Otra hipótesis es que los mensajes fueran destinados a alguien específico, como parte de un plan mayor. En este escenario, solo la persona correcta o alguien con conocimiento avanzado en criptografía podría interpretarlos correctamente. El contenido parcialmente descifrado trajo aún más preguntas. Algunos fragmentos mencionaban fechas, lugares y nombres incompletos, pero nada que pudiera conectarse directamente al caso. Curiosamente, algunas personas notaron patrones matemáticos en los códigos. Esto llevó a la especulación de que los mensajes podrían estar relacionados con experimentos científicos o incluso proyectos secretos del gobierno. Otros sugirieron que las mensajes cifradas podrían ser una distracción, una forma de desviar la atención de las autoridades del verdadero motivo de la muerte de las víctimas. Si este es el caso, el truco funcionó perfectamente. Otros creen que los mensajes son la clave para entender todo el caso. Si son descifrados, podrían revelar no solo quiénes eran las víctimas, sino también qué ocurrió en ese lugar aislado. A lo largo de los años, varias tentativas independientes fueron realizadas para descifrar los códigos. Grupos de entusiastas y aficionados dedicaron horas al estudio de los mensajes, pero ningún avance significativo fue alcanzado. Aún así, la fascinación por los mensajes cifrados permanece vivo. Representan uno de los mayores misterios del caso de las máscaras de plomo y continúan atrayendo curiosos de todas partes del mundo. Una de las preguntas más angustiantes sobre el caso de las máscaras de plomo es: ¿quiénes eran esos hombres? A pesar de décadas de especulación, sus verdaderas identidades nunca fueron confirmadas oficialmente. En el momento del descubrimiento de los cuerpos, las autoridades intentaron identificar a las víctimas a través de registros odontológicos y descripciones físicas. Sin embargo, sin documentos o relatos confiables, estos esfuerzos no trajeron resultados concretos. Esto llevó a muchos a creer que las víctimas podrían ser extranjeros o personas que vivían fuera del radar de la sociedad, individuos sin vínculos familiares claros o registros oficiales. Otra hipótesis sugiere que podrían haber adoptado identidades falsas deliberadamente. Tal vez estaban involucrados en actividades clandestinas y necesitaban mantener sus verdaderas identidades en secreto. Algunas teorías conspiratorias afirman que las víctimas podrían ser científicos, espías o incluso miembros de una organización secreta. Esta idea gana fuerza cuando consideramos los elementos bizarros del caso, como las máscaras de plomo y los mensajes cifrados. Curiosamente, nadie vino adelante para reclamar los cuerpos o proporcionar información sobre las víctimas. Este silencio absoluto es inusual en casos de muerte, especialmente cuando hay tanta atención pública involucrada. La falta de pertenencias personales como carteras, documentos o joyas refuerza la idea de que las víctimas querían permanecer anónimas. O tal vez alguien haya eliminado estos artículos antes de abandonar los cuerpos en el lugar.
Otro detalle intrigante es que la ropa usada por las víctimas era simple, sin marcas o etiquetas que pudieran ayudar en la identificación. Esto sugiere que fueron elegidas deliberadamente para no dejar pistas. A lo largo de los años, surgieron algunas pistas sobre las posibles identidades de las víctimas. Algunas personas afirmaron reconocer rasgos físicos o historias vagas que podrían estar relacionadas al caso, pero nada fue comprobado. El misterio de las identidades también alimentó rumores de que las víctimas podrían ser parte de algún grupo marginado o perseguido en la época. Si este es el caso, sus nombres pueden haber sido deliberadamente borrados de la historia. Algunos investigadores independientes llegaron a sugerir que las víctimas podrían ser figuras públicas conocidas que decidieron desaparecer. En este escenario, sus muertes serían solo una fachada para encubrir su verdadera partida. A pesar de estas especulaciones, el hecho es que las víctimas permanecen desconocidas. Son, en muchos sentidos, fantasmas de la historia presentes solo por el misterio que dejaron atrás. Este anonimato agrega otra capa de complejidad al caso. Sin saber quiénes eran las víctimas, es aún más difícil entender sus motivaciones o qué las llevó a ese destino trágico. Cuando un misterio es tan grande como el caso de las máscaras de plomo, no tarda mucho en que surjan teorías conspiratorias. Algunas de ellas son tan elaboradas que parecen salidas de películas de ciencia ficción o thrillers políticos. Una de las teorías más conocidas sugiere que las víctimas estaban involucradas en experimentos gubernamentales ultrasecretos. De acuerdo con esta hipótesis, podrían haber sido conejillos de indias o científicos trabajando en proyectos relacionados con energía nuclear o radiación. En este escenario, las máscaras de plomo serían usadas como protección contra exposición radioactiva. La ausencia de señales claras de violencia en los cuerpos refuerza la idea de que la muerte pudo haber sido causada por algo invisible, como envenenamiento por radiación. Otra teoría conspiratoria apunta a la posible conexión con extraterrestres o fenómenos paranormales. Algunos creen que las víctimas fueron abducidas, sometidas a experimentos alienígenas y luego abandonadas en ese lugar remoto. Esta hipótesis gana fuerza cuando consideramos los elementos bizarros del caso, como los mensajes cifrados y las máscaras de plomo. Para algunos, estos detalles parecen ser parte de un ritual o mensaje extraterrestre. Una tercera teoría especula que las víctimas eran miembros de una secta secreta u organización esotérica. Las máscaras y los códigos serían parte de un ritual misterioso que terminó en tragedia, ya sea por accidente o intención. En este contexto, hay quienes creen que las víctimas estaban tratando de realizar algún tipo de invocación o contacto con dimensiones desconocidas. Tal vez fueron demasiado lejos y pagaron el precio final por su curiosidad. Una teoría aún más sombría sugiere que el caso fue encenado como parte de un mensaje codificado para otras personas o grupos. Las víctimas podrían haber sido elegidas específicamente para transmitir este mensaje macabro. Otros levantan la posibilidad de que el caso esté ligado al gobierno brasileño de la época. Durante la dictadura militar, muchos proyectos clandestinos y operaciones secretas fueron conducidos bajo sigilo absoluto. ¿Será que las víctimas estaban involucradas en algo que no deberían? Hay también aquellos que creen que las víctimas fueron asesinadas por orden de alguna organización poderosa. Las máscaras de plomo y los mensajes cifrados serían solo una forma de confundir a las autoridades y desviar la atención del verdadero motivo del crimen. Una teoría más reciente conecta el caso a eventos globales, sugiriendo que las víctimas podrían estar involucradas en actividades de espionaje internacional. Sus pertenencias simples y la ausencia de documentos serían una tentativa deliberada de evitar identificación. A pesar de todas estas hipótesis, ninguna de ellas fue comprobada. El caso de las máscaras de plomo sigue siendo un misterio, alimentado por especulaciones y pocas evidencias concretas. Curiosamente, muchas de estas teorías conspiratorias continúan atrayendo seguidores hasta hoy. Grupos en línea dedicados a investigar el caso frecuentemente debaten estas ideas, buscando nuevas conexiones y pistas. Aunque algunas de estas teorías pueden parecer exageradas, reflejan el fascinación humano por misterios insolubles. Lo desconocido siempre despierta nuestra imaginación, especialmente cuando involucra elementos tan extraños como máscaras de plomo y mensajes cifrados. Con el paso de los años, el avance de la tecnología abrió nuevas puertas para investigaciones de casos antiguos. El caso de las máscaras de plomo, a pesar de sus décadas de misterio, no está inmune a estas posibilidades. Hoy, técnicas forenses modernas, como análisis de ADN y reconstrucción facial, pueden ser aplicadas incluso en casos antiguos. Si los cuerpos o fragmentos de huesos todavía están preservados, podrían proporcionar pistas cruciales sobre las identidades de las víctimas. Además,
La inteligencia artificial IA se ha mostrado una herramienta poderosa para descifrar códigos complejos. Los mensajes cifrados encontrados en los bolsillos de las víctimas podrían ser analizados por algoritmos avanzados, capaces de detectar patrones invisibles al ojo humano. Otra área prometedora es el análisis químico de materiales antiguos. Fragmentos de las máscaras de plomo, ropa o incluso residuos en el lugar del crimen podrían ser examinados con equipos modernos, revelando información sobre su origen y uso. Por ejemplo, la espectrometría de masa, una técnica usada para identificar sustancias químicas, podría determinar si las víctimas fueron expuestas a toxinas o radiación antes de sus muertes. Esto ayudaría a confirmar o refutar algunas de las teorías conspiratorias más populares. La digitalización de documentos históricos también puede desempeñar un papel importante. Archivos antiguos, registros policiales y testimonios de la época podrían ser reunidos y analizados por IA para encontrar conexiones perdidas o detalles negligenciados. Curiosamente, la tecnología moderna también permite que los entusiastas colaboren globalmente. Grupos en línea dedicados al caso pueden compartir información e hipótesis, utilizando herramientas digitales para mapear pistas y crear simulaciones. Sin embargo, hay desafíos significativos. Muchas de las evidencias originales pueden haberse perdido o degradado con el tiempo. Sin acceso directo a los materiales recolectados en la época, cualquier tentativa de reabrir el caso enfrentaría limitaciones. A pesar de estos desafíos, algunos expertos creen que es posible reconstruir partes del rompecabezas. Por ejemplo, fotografías antiguas de la escena del crimen podrían ser analizadas con software moderno para revelar detalles antes imperceptibles. Otro recurso interesante es la modelización 3D. Usando imágenes disponibles y descripciones del lugar, sería posible crear una representación virtual precisa del ambiente donde los cuerpos fueron encontrados. Esto podría ayudar a visualizar eventos y probar diferentes escenarios. La comunidad científica también tiene un papel importante que desempeñar. Investigadores de áreas como criptografía, antropología forense y física podrían unir esfuerzos para estudiar el caso bajo múltiples perspectivas. Vale destacar que no todas las tecnologías modernas son infalibles. Algunas soluciones, como el análisis de ADN antiguo, dependen de la calidad y preservación de las muestras. En un caso tan antiguo como este, esto puede ser un obstáculo significativo. A pesar de estos desafíos, el simple hecho de discutir el potencial de la tecnología ya despertó interés renovado en el caso. Documentales, podcasts y artículos recientes han explorado cómo herramientas modernas podrían ser aplicadas para desentrañar el misterio. Para muchos, la idea de que el caso de las máscaras de plomo pueda ser resuelto en el futuro es una fuente de esperanza. Incluso si las respuestas no vienen inmediatamente, el progreso tecnológico continúa abriendo nuevas posibilidades. Pocos casos consiguen capturar la imaginación colectiva como el de las máscaras de plomo. A lo largo de las décadas, este misterio se transformó en una referencia cultural en Brasil, inspirando artistas, escritores y cineastas a explorar sus posibilidades narrativas. Uno de los primeros impactos del caso fue en la prensa escrita de la época. Periódicos y revistas dedicaron extensas reportajes al evento, transformándolo en un fenómeno nacional. Las descripciones detalladas de las máscaras y mensajes cifrados alimentaron la fascinación del público. Con el paso de los años, el caso comenzó a aparecer en libros y documentales. Autores brasileños de no ficción investigativa se sumergieron en los archivos disponibles, tratando de reconstruir los eventos y ofrecer nuevas interpretaciones sobre qué pudo haber ocurrido. En la literatura, el caso inspiró novelas y cuentos de ficción. Algunos autores usaron elementos del misterio, como las máscaras de plomo y los mensajes cifrados, como base para crear tramas envolviendo espionaje, conspiraciones o incluso sobrenatural. El cine también abrazó el tema. Películas y cortometrajes exploraron diferentes versiones del caso, desde abordajes realistas hasta adaptaciones más fantasiosas. Estas producciones ayudaron a mantener el interés vivo entre nuevas generaciones. En los últimos años, el advenimiento de las plataformas de streaming trajo aún más visibilidad al caso. Documentales y series investigativas revisitaron el misterio, utilizando recursos visuales y entrevistas con expertos para presentarlo a un público global. Además, el caso ganó espacio en redes sociales y plataformas digitales. Canales en YouTube, podcast y foros en línea han debatido el misterio, creando comunidades de entusiastas que continúan buscando respuestas. Una de las razones para el apelo duradero del caso es su naturaleza inusual. Elementos como las máscaras de plomo, los mensajes cifrados y el aislamiento geográfico crean una atmósfera de suspenso que atrae tanto a curiosos como a creadores de contenido.
Otro factor importante es la falta de respuestas definitivas. Misterios sin solución tienden a permanecer vivos en la memoria colectiva, porque dejan espacio para la imaginación y especulación. Esto explica por qué el caso continúa siendo revisitado décadas después. Algunas personas incluso organizaron eventos temáticos inspirados por el caso. Exposiciones, juegos de escape room y obras de teatro usaron el misterio como telón de fondo, permitiendo que el público interactuara directamente con la historia. La influencia del caso también puede verse en áreas como el diseño gráfico y la moda. Las máscaras de plomo, en particular, se transformaron en un símbolo icónico de misterio y paranoia, siendo reproducidas en camisetas, pósteres e ilustraciones. Curiosamente, el caso también inspiró música y composiciones. Artistas brasileños usaron el tema como fuente de inspiración para letras que exploran temas como muerte, secretos y lo desconocido. Para muchos, el caso de las máscaras de plomo representa algo mayor, la lucha humana por comprender lo inexplicable. Simboliza nuestra curiosidad inherente y nuestro deseo de encontrar significado en eventos aparentemente aleatorios. A pesar de tantas interpretaciones artísticas y culturales, el núcleo del misterio permanece intacto. Cada nueva obra inspirada por el caso agrega una nueva capa de complejidad, pero ninguna de ellas consigue desentrañar completamente el enigma. El caso de las máscaras de plomo no es solo un misterio aislado, ayudó a moldear la forma en que otros casos de crímenes sin solución son abordados en Brasil. Su combinación de elementos bizarros, falta de respuestas y especulación pública se convirtió en una especie de modelo para misterios similares. Uno de los principales impactos fue la creación de un patrón narrativo que mezcla hechos reales con teorías conspiratorias. Otros casos de crímenes sin solución comenzaron a ser tratados bajo esta misma lente, con expertos y curiosos buscando explicaciones que van más allá de la lógica convencional. Por ejemplo, cuando surgen nuevos misterios como desapariciones inexplicables o muertes en circunstancias inusuales, las personas frecuentemente hacen referencias al caso de las máscaras de plomo. Se transformó en un punto de comparación cultural, casi como un marco cero de los grandes enigmas brasileños. Este legado también puede verse en la forma en que los medios de comunicación cubren crímenes misteriosos. Periodistas y productores de contenido tienden a enfatizar los aspectos más intrigantes y dramáticos de un caso, sabiendo que esto atrae la atención del público. Además, el caso influyó directamente en el surgimiento de una cultura de investigación colaborativa. Grupos de entusiastas en línea comenzaron a formarse no solo para discutir el caso de las máscaras de plomo, sino también para investigar otros misterios nacionales. Esta tendencia de caza al misterio ganó fuerza especialmente con el advenimiento de las redes sociales. Plataformas como Reddit, Twitter y Facebook han sido usadas para compartir información y debatir teorías sobre crímenes sin solución en Brasil. El caso también inspiró un abordaje más creativo al documentar eventos misteriosos. Escritores, cineastas y creadores de contenido comenzaron a usar elementos como simbolismo, enigmas y narrativas no lineales para contar historias basadas en hechos reales. Curiosamente, incluso el turismo fue impactado por el legado del caso. Algunos lugares asociados al misterio, como el área donde los cuerpos fueron encontrados, se transformaron en puntos de interés para curiosos y amantes de lo paranormal. Otro aspecto importante es cómo el caso ayudó a popularizar el género de misterio y horror en Brasil. Autores de libros y guionistas de películas comenzaron a incorporar elementos similares como códigos secretos, objetos extraños y ambientes aislados en sus obras. En el campo académico, el caso también dejó su marca. Investigadores de áreas como psicología, sociología y criminología estudiaron el impacto emocional y cultural de misterios como este, analizando cómo reflejan miedos y anhelos colectivos. Vale destacar que el caso de las máscaras de plomo también sirvió como un recordatorio de la importancia de preservar evidencias y registros históricos. Muchos expertos argumentan que, si las autoridades hubieran documentado mejor el caso en la época, tal vez algunas respuestas ya habrían sido encontradas. Esta lección ha influido en la forma en que nuevos casos son tratados. Hoy, hay una mayor preocupación por preservar detalles y materiales relacionados a crímenes sin solución, garantizando que futuras tecnologías puedan ser aplicadas para desentrañarlos. El caso también despertó un interés renovado por otros misterios históricos de Brasil. Personas comenzaron a investigar crímenes antiguos y leyendas urbanas con más seriedad, buscando conexiones entre diferentes eventos inexplicables. Para muchos, el caso de las máscaras de plomo representa la prueba de que no todos los misterios pueden ser resueltos y que eso está bien. Nos enseña a aceptar lo desconocido como parte de la experiencia humana, mientras seguimos buscando respuestas. Detrás de cualquier gran misterio,
siempre hay personas reales tratando de encontrar respuestas. En el caso de las máscaras de plomo, estos esfuerzos reflejan no solo la búsqueda de justicia, sino también el deseo humano de comprender lo incomprendible. Para las autoridades de la época, el caso fue un desafío frustrante. Sin tecnología avanzada o métodos modernos de investigación, muchos policías y peritos se sintieron impotentes frente a tantas preguntas sin respuesta. Algunos de estos profesionales dedicaron años tratando de resolver el caso, incluso después de que fuera oficialmente archivado. Sus memorias y relatos personales revelan una mezcla de determinación y desespero, típica de quienes lidian con enigmas insolubles. Curiosamente, el caso también atrajo a personas comunes entusiastas, investigadores independientes y amantes de misterios. Muchos de ellos invirtieron tiempo, energía e incluso dinero para tratar de descifrar los códigos y reconstruir los eventos. Para estos curiosos, el caso se convirtió casi en una obsesión. Algunos reportaron noches en vela estudiando fotografías antiguas, mientras otros viajaron largas distancias para visitar el lugar donde los cuerpos fueron encontrados. Familias de personas desaparecidas también fueron impactadas por el caso. Aunque ninguna conexión directa haya sido confirmada, muchas de ellas se preguntaron si sus seres queridos podrían estar entre las víctimas. Esta duda dejó marcas profundas en sus vidas. La ausencia de identificación oficial de las víctimas agregó otra capa de dolor al misterio. Para algunos, esta falta de claridad significaba que nunca podrían tener certeza del destino de sus familiares o amigos desaparecidos. Otro grupo impactado fue el de los residentes locales. Las especulaciones sobre rituales secretos, experimentos clandestinos o incluso actividades extraterrestres crearon un clima de miedo y paranoia en la región donde los cuerpos fueron encontrados. Algunas personas reportaron sueños vívidos o sensaciones extrañas asociadas al caso. Historias de fenómenos inexplicables comenzaron a circular, alimentando aún más el mito en torno de las máscaras de plomo. Este impacto emocional también puede verse en la forma en que el caso fue transmitido de generación en generación. Padres contaban a sus hijos sobre el misterio, transformándolo en una especie de leyenda urbana viva. Para muchos, el caso de las máscaras de plomo representa algo mayor que solo un crimen sin solución. Simboliza la fragilidad humana, lo desconocido y la inevitabilidad de que algunas preguntas pueden nunca ser respondidas. Curiosamente, el misterio también trajo momentos de unión. Grupos de entusiastas en línea comenzaron a colaborar, compartiendo información e hipótesis. Esta cooperación global demuestra cómo el caso logró conectar personas de diferentes lugares y culturas. Al mismo tiempo, el caso generó debates éticos sobre la forma en que los misterios son tratados públicamente. Algunos criticaron la explotación comercial del evento, mientras otros defienden que su popularidad es necesaria para mantener el interés vivo. Independientemente de las opiniones, el hecho es que el caso de las máscaras de plomo dejó cicatrices emocionales en todos los que intentaron desentrañarlo. Sirve como un recordatorio de que, a veces, el proceso de búsqueda puede ser tan importante como las respuestas finales. El caso de las máscaras de plomo no es solo un evento aislado del pasado, sigue vivo en la memoria colectiva como un símbolo de misterio y curiosidad humana. Su historia nos enseña que algunos enigmas resisten al tiempo, pero también nos desafían a continuar buscando respuestas. A lo largo de las décadas, el caso se transformó en más que un simple crimen sin solución. Se convirtió en una representación de lo desconocido, algo que nos intriga, asusta y fascina al mismo tiempo. Este legado duradero puede verse en la forma en que el caso continúa siendo discutido, revisitado y reinterpretado. Sea en documentales, libros o debates en línea, permanece relevante porque toca en cuestiones universales sobre vida, muerte y el deseo de comprensión. Además, el caso también sirve como un recordatorio de la importancia de preservar historias y evidencias. Muchos misterios antiguos son olvidados por falta de registros o materiales. En el caso de las máscaras de plomo, cada fragmento restante es una pieza valiosa del rompecabezas. Hoy, con el avance de la tecnología, tenemos herramientas que pueden ayudar a resolver casos como este. Inteligencia artificial, análisis forense moderno y colaboración global son recursos poderosos que pueden traer nuevas perspectivas al misterio. Pero, para esto, necesitamos personas comprometidas como tú que estén dispuestas a participar en esta búsqueda. Sea compartiendo información, debatiendo teorías o apoyando iniciativas de investigación, cada contribución hace la diferencia. Imagina si una nueva pista surge gracias a un detalle que alguien percibió en un documento antiguo o en una fotografía poco conocida. Esta posibilidad real mantiene viva la esperanza de que el caso aún puede ser resuelto. Si te sientes inspirado por el misterio,
Hay varias maneras de involucrarte. Puedes investigar archivos históricos, participar en foros en línea dedicados al caso o incluso crear contenido que explore nuevas hipótesis. Otra forma de contribuir es ayudando a divulgar el caso. Cuantas más personas sepan sobre las máscaras de plomo, mayor será la posibilidad de que alguien encuentre una conexión o información crucial que pase desapercibida. Además, el caso también nos invita a reflexionar sobre el impacto de los misterios en nuestra cultura. Nos recuerdan que, a pesar de todo el progreso humano, aún existen fronteras que no podemos cruzar completamente. Este reconocimiento de lo desconocido es lo que hace que el caso de las máscaras de plomo sea tan especial. Nos desafía a aceptar nuestras limitaciones mientras continuamos buscando explicaciones. Entonces, aquí va nuestra llamada a la acción. ***, únete a nosotros en esta jornada. ***, comparte este vídeo, comenta tus teorías y participa en discusiones sobre el caso. ¿Quién sabe? Tal vez tu perspectiva pueda ser la clave para desentrañar este enigma. Recuerda, misterios como el de las máscaras de plomo pertenecen a todos nosotros. Son parte de nuestra historia, cultura e identidad. Nos toca a nosotros decidir cómo vamos a lidiar con ellos, ignorarlos o abrazarlos como oportunidades para aprender y crecer. Finalmente, nos gustaría agradecerte por acompañarnos en esta serie hasta el final. Esperamos que haya despertado tu curiosidad e inspirado a explorar más sobre el caso de las máscaras de plomo. Hasta la próxima aventura y quién sabe, tal vez seas la persona que finalmente resuelve este misterio.